el Congreso. De hecho, la medida sale ya publicada esta mañana en el diario oficial El Peruano. Y conversamos de inmediato con el doctor Alberto Cruz, es abogado constitucionalista, para conocer el escenario que se viene. ¿Cómo está, doctor Cruz? Gracias por su tiempo. Buenos días, gracias por tenerme aquí con ustedes y abierto a las preguntas sobre este tema. Bien, bueno, el Ejecutivo acude al máximo intérprete de la Constitución. ¿Qué tiene que evaluar ahora en este escenario el Tribunal Constitucional? Bien, este era un escenario previsible en realidad, ¿no? Se esperaba que el Tribunal Constitucional, si es que avanzaba esta propuesta de una ley interpretativa, que luego ha sido llamada una ley de desarrollo, finalmente fuera aprobada, el Ejecutivo vaya al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal, recordemos, ya tiene pronunciamientos anteriores sobre este mismo tema, no es la primera vez que va a hablar sobre esto. Y básicamente lo que seguramente va a plantear el Ejecutivo van a ser tres cosas, ¿no? Algo que siempre se plantea, que son posibles efectos formales en la aprobación en el Congreso, que seguramente no será lo más importante. Un segundo elemento que tiene que ver con la ley en sí misma que ha sido aprobada, que en este caso se va a discutir básicamente dos cosas, que es el hecho de que la modificación se haya hecho a partir de una ley y no reformando la misma Constitución. Y por otro lado... A ver, sí, la tercera cuestión. Y por otro lado, todo el tema sobre cuál ha sido, sobre cuáles son los límites a esta cuestión de confianza, ¿no? Ya no tanto sobre el nivel de la ley, sino ya el tema de fondo sobre qué entendemos por plantear una cuestión de confianza y si esta puede ser limitada. Centrémonos, por favor, en el segundo punto, porque desde la forma en cómo se aprueba esta ley ya hay vicios de inconstitucionalidad, según algunos expertos, de hecho sus colegas constitucionalistas, y señalan que se pone en desventaja al Ejecutivo. ¿Podría ser, digamos, este punto de partida el análisis del TC? Sí, porque una de las cosas que el TC tiene estable en su jurisprudencia desde inicios de los 2000 es que cuando leemos la Constitución no leemos solamente un artículo o un pedacito, sino tenemos que leer toda, lo que los constitucionalistas llamamos el principio de unidad. ¿Y esto a qué se refiere? A que si yo cambio un elemento en la Constitución, este puede tener efectos sobre algunos de los otros, y es lo que pasa en este caso, ¿no? Si yo modifico la cuestión de confianza, estoy modificando la balanza en favor o en desmedro de uno de los poderes. Entonces, seguramente lo que va a analizar el TC es si el Congreso, cuando aprobó esta norma, ha analizado cómo esto afecta la posición de todos los otros poderes dentro del esquema constitucional de control entre unos y otros. Ahora, hoy es ya promulgada la ley en el diario oficial El Peruano. Sabemos que entra en vigencia un día posterior de su promulgación. Eso quiere decir que esta ley entre en vigencia el día de mañana. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, ayer era consultado y decía: aquí no corresponde una acción de amparo para dejar sin efecto la norma, vamos a esperar la respuesta del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasa ante el escenario de declarar inconstitucional esta ley cuando ya estamos próximos a que entre en vigencia? A ver, si la ley fuera declarada inconstitucional, en ese momento recién podría tener efectos. Lo que hay que tener en claro es que a partir de mañana que entre en vigencia, esta norma, nos guste o no nos guste, tiene total vigencia y se presume que es constitucional. Solamente ante la declaración del tribunal es que deja de ser constitucional, claro, ¿no? No es retroactiva. No, y el efecto del tribunal no es retroactivo, es hacia adelante. Así que lo que pase en estos días estará sujeto a la norma que ha aprobado el Congreso. Entonces, el Ejecutivo... en realidad, perdón, solamente este detalle, la cual en realidad también tiene espacios abiertos, así que esa norma también puede ser interpretable, no es que sea una norma... tan clara, ¿no? Habla, por ejemplo, de las potestades exclusivas, ¿no? del Congreso,
y esas potestades no están definidas en ningún lado, ¿no? Entonces, también hay un margen de interpretación que el Congreso tal vez no ha visto bien o no ha medido bien sobre, sobre la propia norma que ha aprobado. Entonces, digamos, el Ejecutivo, dando validez a esta norma que entra en vigencia mañana, no puede presentar ninguna cuestión de confianza, salvo por una política general de Estado. Claro, tendría que ser por una política general de Estado. Ahora, como le digo, acá los abogados siempre tendemos a interpretar un poco sobre todo, ¿no? Entonces, incluso podría plantearse la situación de qué pasa si yo considero que un ministro en particular es vital para impulsar una política de Estado, ¿no? Entonces, un poco por el costado podría incluso interpretar eso, ¿no? Y el Congreso dirá que no, y podríamos enfrascarnos en una controversia que en realidad no sirve a nadie, ¿no? Lo ideal, y por eso es que tanto se insistía, ¿no? Lo ideal es que esto sea consensuado, conversado, había varios proyectos de ley. Esa es la parte más difícil, ¿no? La conciliación. Justo veíamos una nota en el segmento anterior, el doctor Samuel Abad decía, pues no se resuelven los problemas de fondo, la tensión entre Ejecutivo y Legislativo sigue vigente y eso es lo más importante o medular en este punto. Doctor Cruces, ¿cuánto tiempo tiene el TC para resolver una vez presentada la demanda y cuántos votos se requieren? Aquí hay un proceso, hay varios pasos. El primero es que una vez presentada la demanda, el tribunal tiene 10 días hábiles para declarar si este es admisible o no. Y esto es una revisión estrictamente formal, ¿no? Es decir, si tiene todos los anexos, si cumple todos los requisitos formales, en este caso tiene que tener el acuerdo de los ministros, etcétera, ¿no? Son cosas estrictamente formales, 10 días hábiles. Luego de eso, corre con el acuerdo de los magistrados, corre traslado a la otra parte, o sea, le pasa la demanda al Congreso, y ahí el Congreso tiene 30 días hábiles, o sea, más de un mes, ¿no? O sea, un mes y un poco más para poder contestar esa demanda. Si una vez que el Congreso contesta o puede decidir no contestar, ya el tribunal tiene 10 días más para resolver, ¿no? Entonces estamos hablando en realidad de por lo menos unos 3 meses, ¿no? Considerando que el tribunal se apure, ¿no? Con este tema. ¿Esto ingresa con carácter de urgencia o ingresa a resolverse después de toda la carga procesal que ya tiene el tribunal? Mira, el tribunal generalmente lo resuelve en orden conforme va llegando, pero también es cierto de que el tribunal tiene un principio, no solo el nuestro, sino en todo el mundo hay este principio de previsión de consecuencias, que lo que llama es a que los tribunales tengan que resolver asuntos que puedan tener, valga la redundancia, consecuencias graves sobre el escenario político o social del país, y lo hagan con una prioridad, ¿no? Entonces, perfectamente podrían aplicar ese principio para resolver este caso antes que otros que también estaban en la cola. Doctor Cruz, los abusos en torno a la figura de la vacancia, ¿no? Y bueno, disculpe, quizás aquí el calificativo, pero digamos es lo que hemos visto en los últimos años, cómo se ha trastocado esta figura. Ayer la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, decía el proyecto que presentaba el Ejecutivo irá a la Comisión de Constitución. Entendemos que solamente se evaluará este punto, ¿verdad? El tema de la vacancia, ya no tendría sentido abordar los ajustes a la cuestión de confianza. No necesariamente, porque lo que ha planteado el Ejecutivo, sí, el Ejecutivo en su proyecto de ley tiene que ver con la vacancia. Ellos están planteando ya eliminar esta cosa de la incapacidad moral y pasar a una incapacidad mental y resolver ese tema, pero también plantean que a nivel constitucional se aclare cuándo es que se pueden plantear cuestiones de confianza, en realidad bastante en la línea de lo que se ha venido discutiendo de que sea solamente para políticas de Estado. Con lo cual no sería del todo incompatible, y la principal diferencia es que lo que está haciendo el Ejecutivo es plantear otros temas
para ordenar este balance entre poderes, cuando lo que el Congreso ha hecho es plantear solamente uno solo, que según lo que algunos creemos puede desbalancear este esquema. Ahora, lo cierto es que, por ejemplo, el Ejecutivo en su proyecto no ha planteado otros temas como son la posibilidad de acusar al presidente por algunas materias que no están previstas actualmente, ¿no? Que también serían importantes considerarlas en un debate general, ¿no? Ahí también faltan algunos temas, ¿no? El Entonces, digamos, Ejecutivo no ha este planteado tema todos de los la temas. vacancia sí ingresa a la Comisión de Constitución Sí, para aterrizar el ingresa debate. y se puede discutir, porque también acordémonos que en lo que se ha aprobado es a nivel legal, es Ok. una ley, y lo que se está planteando el Ejecutivo es modificar la Constitución por encima. Eso sí, como reforma constitucional. Bueno, se lo decía Sí. porque ayer nos llamó mucho la atención, ¿no? Declaraciones de precisamente una parlamentaria, Adriana Tudela, congresista de Avanza País, que decía, ¿no? Para mí el presidente ya cometió un acto... A ver, el nombramiento, dijo, del primer gabinete, ¿no? Encabezado por Guido Bellido, ya para mí es una causal, sería una causal de vacancia porque califica como incapacidad moral permanente, ¿no? Esta designación. Entonces siguen abiertas todas estas posibilidades y figuras que podrían convertirlo, pues, en una norma abusiva, ¿no? Sobre eso se centra. Sí, bueno, y ahí tal vez no le han alcanzado a la congresista mayor información, pero lo cierto es que en los últimos años se ha estudiado muchísimo este tema, justamente a raíz de los problemas que hemos tenido aquí en el Perú, y hay un montón de tesis, de artículos científicos sobre cómo interpretar la incapacidad moral, entonces que diga que bueno, a mí me parece de tal forma, claro, todo el mundo puede tener su opinión, desde luego, ¿no? Pero hay, en el derecho constitucional se ha trabajado bastante el tema y claro, habría que conocer también Muy bien. qué es lo que se ha dicho, ¿no? Para poder opinar en ese sentido, ¿no? Ujú. Muy bien, doctor Alberto Cruz, es muy amable. Gracias por su tiempo y por sus explicaciones. Muchas gracias, hasta luego. Abogado constitucionalista, ayudándonos a entender un poquito más.